Sí, ya, en honor al tiempo vamos a comenzar. Ya esperamos 5 minutos, tiempo es suficiente. Así que vamos a dar inicio al taller de Norma Zapa. ¿Ya? Agradecería que si pueden colocar su root en el chat para después tomar la asistencia porque algunos profesores me lo solicitaron. Eh, bueno, yo soy Carlos Castillo, trabajo en Concepción, soy jefe de biblioteca y entre mis actividades es dar tanto para jornadas diurnas y vespertinas, los talleres de Norma APA y gestor de referencias bibliográficas Sotero. ¿Ya? En este mismo horario, el día jueves, se va a dictar el taller de Sotero y en esta ocasión, en este taller, vamos a ver la teoría. Ya vamos a conocer la norma APA, cómo hacer citas, cómo hacer referencias, dónde navegar por los recursos digitales de la biblioteca. Vamos a explicar todo el paso a paso. ¿Ya? Cualquier duda me la pueden ir escribiendo en el chat o van activando el micrófono. ¿Ya? Bueno, me imagino que la mayoría ya ha tenido un acercamiento con la norma APA, ¿cierto? Aquí yo puse el uso más común, que son los artículos científicos, los ensayos, las monografías, una tesis de grado, de posgrado, ¿cierto? Siempre en general, todos los trabajos, independientemente de su índole, requiere una norma de citación, ¿ya? En este caso vamos a ver la APA, pero es importante que sepan que hay muchas más, muchas otras normativas. Por ejemplo, está la Chicago, la Vancouver, las revistas siempre igual a veces tienen su propia normativa, pero en el caso de la América, la mayoría de las carreras usa la APA. Bueno, a grandes rasgos vamos a ver la cita y también vamos a explicar detalladamente la referencia, que no es lo mismo, ¿ya? Esas dos son como las dos grandes esferas que se va a evocar este taller. Bueno, yo acá siempre inicio un poco explicando qué es la norma APA, o para qué la utilizamos, para qué sirve, ¿ya? Bueno, a modo muy sencillo y de muy fácil explicación acá. Viejo, ya fallaste una, yo fallé dos. Em, bueno, acá dice, son estándares para unificar la forma de presentación de trabajos escritos. Hay si la nota gana. ¿Hay alguien que tiene el micrófono encendido, por favor? Veamos quién es. Es Ana Jimita que tiene el micrófono encendido. Más salvada. Ahí sí. Ya, como les comentaba, la norma se utiliza para unificar la forma de presentación de los trabajos escritos a nivel internacional, ¿ya? Específicamente diseñadas para proyectos de grado o cualquier tipo de documento de investigación, como les comentaba anteriormente, ¿ya? ¿Y por qué es tan importante siempre utilizar una normativa? ¿Ya? Básicamente para evitar el plagio, ¿ya? Que atenta directamente con la ley de propiedad intelectual, ¿ya? Yo no puedo hacer pasar una idea o copiar algo textual de un artículo, de una página web, haciéndolo pasar como que yo lo escribí. Ya tenemos que citar respectivamente cada tipo de documento con la normativa APA y al final del trabajo vamos a colocar el ítem de la referencia, ¿ya? Yo puse aquí que por lo que yo he visto, la mayoría de los estudiantes desconoce este tipo de normas y lo más fácil es copiar y pegar, ya que puse acá falta de ideas propias. Ya, la cita, como dice acá, es el texto que se utiliza de manera textual o parafraseada, ¿ya? Pueden ser citas cortas, citas largas, citas textuales, citas que yo voy parafraseando, y estas yo las voy colocando a lo largo de todo el trabajo de investigación. Puede ser en la introducción, en la metodología, en la discusión, en las conclusiones, ¿ya? Todo lo que yo voy nutriendo o confeccionando mi investigación, lo tengo que ir sustentando con citas, ¿ya? Que pueden ser corporativas, ¿cierto? Pueden ser leyes, autores, vamos a ver todos los casos. Y al final, como les comentaba, de todo el trabajo de investigación,
va el listado de documentos que utilizamos en el trabajo mismo, ¿ya? Por ejemplo, si yo utilicé, no sé, 10 artículos científicos para sustentar mi investigación, al final del trabajo, en el ítem referencia, deberían estar reflejados sí o sí estos 10 documentos, ¿ya? Yo siempre eh, explico un poco y doy a entender que los datos mínimos para recuperar un documento son autor, título, año, la editorial y la fuente de donde yo saqué la información, ¿ya? Que puede ser una página web, puede ser un DOI en el caso de los artículos, de un capítulo de un libro, etcétera. Siempre la idea es que antes yo de buscar un documento, primero verifique quién es la autoría, quiénes o quiénes escribieron el documento, y así yo me aseguro después de que voy a tener una buena cita y una buena referencia, ¿ya? Bueno, como introducción, yo siempre aconsejo buscar fuentes que son académicas, ¿ya? Porque la mayoría de los estudiantes buscan en Mr. Google, ¿cierto? O en sitios que son súper poco académicos. Sin embargo, en la biblioteca tenemos recursos digitales donde ustedes pueden revisar las bases de datos, los libros electrónicos, las revistas electrónicas, y que para ustedes no tiene mayor costo, ¿ya? Este gasto, perdón, lo financia biblioteca, la dirección de biblioteca, ¿ya? ¿Y cómo pueden ingresar acá? Se van al portal de biblioteca, que el que está acá, no sé si la conocen, es bibliotecas.udela.cl, y acá en la caja número 3 tienen todos los recursos digitales a disposición. Voy a hacer clic acá, y acá tenemos bases de datos de investigación, tenemos Scopus, Web of Science, Diario Plus, el diario oficial, tenemos libros electrónicos, tenemos las revistas, Taylor and Francis, Bake, etc. ¿Ya? Ustedes solamente les va a pedir un registro, ¿ya? O una identificación. Acá ustedes tienen que entrar con sus credenciales de mi UTELA. Ya desde la intranet ponen su root y ponen su contraseña, ¿ya? Como hay varias carreras, voy a hacer un ejemplo con una base de datos que es transversal, ¿cierto? Que pueden encontrar acá contenido de enfermería, de derecho, de economía, de medicina veterinaria, administración de empresas, le va a salir de lo que busque, ¿ya? Vamos a buscar acá la base de datos DianNet, que es la tercera que está acá, en donde estoy seleccionando el mouse. Y todas las bases de datos a grandes rasgos funcionan de la misma forma. Ya tienen su catálogo, ustedes pueden buscar por autor, palabra clave, materia, título, autor, revista, artículo, como ustedes quieran buscar. Por ejemplo, voy a poner acá educación a distancia. Ya este va a ser mi tema de investigación. Entonces aquí yo le voy a poner buscar. Y miren la cantidad de documentos que me trajo la base de datos. Casi 65.000 resultados. En todas las bases de datos, ustedes del lado izquierdo pueden hacer los filtros. Por ejemplo, si yo solo quiero artículos, le hago solamente un clic y la información se va refinando. Le voy a decir siempre los textos completos, ¿cierto? Para acceder al PDF de texto libre. Y acá también yo puedo filtrar por año. Siempre es recomendable la información más actualizada, entonces le voy a poner del 2020 en adelante. Y si se fijan, de los casi 65.000 resultados, ahora bajamos a 7.950. ¿Ya? Si yo quiero descargar el documento, hago el título o en texto completo, y aquí yo voy a tener el resumen del artículo, voy a tener las referencias que se usaron, y aquí voy a poder descargar el PDF. ¿Ya? Entonces yo aquí puedo sacar información, lo puedo copiar, lo puedo pegar, ya lo puedo citar en mi trabajo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea?
Cuando yo utilice este artículo o este libro o esta tesis, yo la voy a tener que citar y referenciar al final. Entonces aquí yo ya tengo todos los datos y los metadatos listos para yo hacer mi cita y mi referencia. Ya nunca me va a faltar un dato. No me va a faltar obviamente el título, el autor, la fecha, el volumen. Voy a tener siempre todos mis datos. ¿Ya? Entonces por eso es bueno que ustedes utilicen estos recursos porque se van a ahorrar muchos problemas que obviamente van a aparecer si buscan en otros sitios que no son académicos. ¿Y qué buscadores tenemos? Bueno, Google Académico, Cielo, el DOAC, Scientific, ¿cierto? Que estos son buscadores de acceso abierto. Y aquí tenemos los que son por pago. ¿Ya? Yo aquí puse algunos, pero bueno, existen muchos más, pero la mayoría los pueden buscar en la biblioteca digital. ¿Ya? Todos estos son los que yo siempre utilizo cuando busco información o quiero realizar alguna búsqueda bien específica. Busco siempre en estos sitios que acá en la PPT les pongo los enlaces, ¿ya? Ustedes solamente van a ingresar y pues van a poder hacer la misma búsqueda que hice yo. Ya, vamos a empezar por las referencias primero, que es donde más hay problemas, ¿ya? Después, en la segunda parte vamos a explicar la cita. Ya, como dice acá, todo esto tiene que llevar una estructura, ¿ya? No van los datos así como a mí se me ocurren. Tiene que ser todo acorde a lo que me indica la normativa, ¿ya? Por ejemplo, tienen que ir ordenadas alfabéticamente, a doble espacio, se aplica una sangría francesa, se aplican las cursivas a los títulos de libros, informes, eh, los títulos de la revista, ¿cierto? Todo eso va en cursiva, ¿ya? Y tiene que quedar así como está en el formato del lado derecho, ¿ya? Entonces, a grandes rasgos, hay tres formas de hacer una referencia. La primera es de forma muy manual, ¿cierto? Rudimentaria, donde yo hago dato a dato, lo escribo y lo tengo que plasmar como me indica la norma, ¿ya? El segundo método es hacerlo con Word y el tercer método es usar un gestor bibliográfico, ya que es lo que vamos a enseñar el día jueves, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo acá en el lado izquierdo les indico qué datos necesitan para la referencia. Y a ustedes les debería quedar de esta forma, ¿ya? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a copiar esto que está acá. Lo vamos a pegar acá, ¿cierto? Y vamos a hacer la referencia de un artículo científico, ¿ya? ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer acá? No sé si alguien tiene alguna idea o si ya lo ha hecho antes. Bueno, lo primero es identificar todos estos datos. Ya no sé, yo aquí voy a eliminar estos y voy a ir reemplazando por mi artículo, ¿ya? ¿Quién sería acá mi autor? El que está acá, ¿cierto? Aníbal Barrios va a ser mi autor. Tengo el año de publicación, que me dice acá que es del 2022. ¿Qué más me solicita la norma? El título del artículo. ¿Cuál sería acá el título del artículo? Perspectiva de la educación a distancia. Muy bien. Ya siempre aquí tengo aquí toda la información. Entonces voy llenando la información y ahora me pide el título de la revista. ¿Cuál sería acá la revista? Dialnet. Ya, ojo acá. Dialnet sería el recurso o el enlace, ya la base de datos. Siempre la revista está acá donde dice localización. De hecho, yo si hago clic acá, puedo ingresar acá a todos los volúmenes de la revista que ha publicado durante su inicio, ya del 14 al 2024. Ya, esta es mi revista, que es la que está acá, Arano. ¿Ya? Entonces voy a poner acá el nombre de la revista, que es el que me sale acá.
Después me indica el volumen, ¿cierto? Que me dice que es el volumen 9. Después me dice el número de la revista, ¿cierto? Que es el número 1. Y finalmente voy a poner las páginas donde está albergado el artículo, o entre qué páginas, ya que es la que están acá. Ya, y una vez que yo ya identifique todos mis datos, ya puedo proceder a hacer la referencia, ¿ya? Y esto es lo mismo que tienen que hacer para todos los tipos de documentos, una página web, una ley, un libro, un capítulo de un libro, una tesis, siguen el mismo esquema. Personalmente, yo ya hace muchos años que no lo hago así, ya yo lo hago con un gestor de manera automática, pero siempre es bueno conocer la teoría, ¿ya? Entonces, si alguien lo quiere hacer manual, entonces tendría que seguir el ejemplo que está acá. Ya entonces sería apellido, que sería Barrios. Después me dice que hay una coma, la inicial del nombre, que es la A, punto, entre paréntesis, 2022, cierro paréntesis, después va un punto, ahora viene el título del artículo. Después que me dice que va un punto, todos estos detalles son súper importantes. Va el nombre de la revista, el que está acá. Después me dice que va una coma, después va el volumen, después va entre paréntesis el número de la revista, después va una coma y después van las páginas. Que sería así. Siempre con un punto. Y si obviamente esto lo saqué de Dianet o tengo el DOI del artículo, que la mayoría de los artículos actuales la tiene, si lo visité en línea, pongo la URL o el DOI. ¿Ya? Y lo mismo si es un libro electrónico. ¿Ya? Pongo la URL. Lo mismo si es página web, siempre el enlace. ¿Ya? Y ahí ya tendría lista la referencia de un artículo. ¿Ya? Entonces, yo igual entiendo que esta norma igual es bastante estructurada, por así decirlo, y nos quita mucho tiempo. ¿Ya? Pero todo tiene que ir como nos indica la norma. ¿Ya? ¿Se entiende el ejemplo? No, no voy a hacer esto mismo por todos los tipos de documentos, por el tiempo, pero es para más o menos que entiendan como la estructura o la mecánica de cómo hacer una referencia. ¿Ya? No sé si se entiende la idea o lo encuentran muy complicado. Sí se entiende, profe. Ya, esto sería como algo muy manual de hacer. ¿Ya? La otra forma que tenemos es hacerlo en Word. ¿Ya? Que como yo he visto que lo hace la mayoría. Por ejemplo, nos vamos acá donde dice correspondencia, no, referencias. Ya, acá tienen que siempre verificar primero que esté la APA séptima edición. ¿Ya? En este caso no está, pero yo en mi presentación tengo un pequeño tutorial de cómo instalar la versión 7. Ya, como este es un computador de la universidad, no la voy a instalar ahora, pero sí es importante que sepan que lo tienen que hacer según la APA 7. ¿Ya? Si ya lo tuviéramos acá ingresado, nos vamos acá donde dice administrar fuentes, le ponemos nuevo y aquí seleccionamos el tipo de documento. Por ejemplo, en este caso ponemos el autor, aquí nos da incluso un ejemplo, ya que sería apellido, después va una coma. Si tienen más autores, van poniendo punto y coma, ¿cierto? Aquí ponemos el título del libro, por ejemplo, le vamos a poner aprendiendo a utilizar normas APA. Ya yo estoy inventando un título para que más o menos tengan una idea. APA 7. ¿Qué más nos pide la referencia de un libro en APA? Según lo que ustedes han investigado o han realizado, es como algo súper básico, un La libro. editorial, El año. El año la siempre, editorial, siempre la fecha es súper importante, ¿ya?
Tenemos la editorial, ¿cierto? Y ahí ya estaríamos. Ya si tienen, ven mi presentación y se van a la referencia de un libro. ¿Ya? Que tenemos el autor, el año, el título, la edición y la editorial. La edición se pone solamente si es después de la segunda. ¿Ya? Entonces le ponemos aceptar y ahí nos dice cómo nos va a quedar. ¿Ya? Entonces tenemos la cita, Castillo, 2024, y la entrada bibliográfica, Castillo, que es la que está abajo. ¿Ya? Que básicamente es lo mismo que está acá en la PPT. ¿Ya? Esta sería como la segunda forma de hacer una referencia. ¿Ya? Entonces aquí insertar cita y después bibliografía, referencia. Y me quedaría así. Ya que esto yo he visto que la mayoría lo hace con el Word. ¿Ya? La tercera forma de hacer una referencia es con un gestor bibliográfico que, bueno, voy a hacer solo un ejemplo muy corto porque lo voy a enseñar el jueves. Y yo acá básicamente agarro todos mis documentos, lleno la norma y aquí ya me deja el API, ¿ya? Y me deja todo listo. Esto es lo que yo hago, yo utilizo. ¿Ya? ¿Quién tiene el micrófono abierto? Carlos, mientras la colega se apaga el micrófono, ¿podrías mostrar la primera forma de nuevo, pero en Zoom, por favor? Es que hay un tema de la puntuación que quiero ver de nuevo, por favor. Ya, vamos a verla acá. Ya tenemos los autores, ¿cierto? O el autor. Ponemos la coma, la inicial del nombre, el punto, el año de publicación, punto, el título del artículo, punto, el título de la revista en cursiva. Después van las comas, acá está todo acá en la presentación. ¿Ya? Perfecto, solo que no lo veía, estoy muy secatón. Gracias, estoy claro, ahí eso era. No, sí, yo sé que es harta estructura, pero tiene que ir así. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren buscar una tesis, por ejemplo, de la universidad, ¿cómo lo harían? No sé si alguien ha buscado una tesis. ¿Saben cómo buscar las tesis de su facultad? No, Por ejemplo, profe. por ejemplo, aquí yo tengo una tesis, ¿cierto? Un ejemplo de una referencia de una tesis. Para que ustedes sepan, en la misma página de biblioteca hay un repositorio institucional. ¿Ya? Aquí ustedes van a escoger su facultad, por ejemplo, Ciencias Sociales, y aquí ustedes le van a poner, van a seleccionar que quieren buscar, en este caso una tesis, y aquí van a poder descargar las tesis que están a texto completo. Y ahí no tienen para qué pedirla en biblioteca, le hacen solamente un clic en la foto, y aquí ustedes lo pueden ver. ¿Ya? Entonces, si alguien quiere ocupar una tesis, que es un súper buen documento, y lo quieren referenciar, hacen lo mismo que hice recién con el artículo. ¿Ya? Se van, busquemos aquí el método de la tesis, y buscan estos datos. Buscan los autores, el año de publicación, el título de la tesis, en este caso nos pide el grado académico, y nos pide la institución. Recuerden que todas las tesis son de una institución en particular. Puede ser la Universidad de las Américas, si buscan una tesis en una base de datos, la universidad siempre va a estar, ¿ya? Y siguen el mismo esquema. Los autores siempre va igual, acaba entre corchete trabajo de titulación para obtener tal título, que también siempre está en la tesis, y lo van haciendo así, ¿ya? Recuerden que todo está acá en el repositorio. Ya, vamos a ver otro caso que siempre me preguntan, que son las páginas web. Ya no sé si saben cómo referenciar las páginas web. Acá.
Por ejemplo, tenemos varios casos de páginas web. Ya no sé si... Carlos, ¿Sí? hay una mano levantada de Patricia. Ya. Dígame qué duda tiene. Carlos, ¿dónde podemos encontrar ese PPT que estás mostrando? Este PPT está acá mismo, está todo en la página de biblioteca. Bueno, igual se lo Ya, podemos mandar por correo. Acá en guías y manuales, si se ya, fijan, muchas gracias. tenemos la norma APA y tenemos también el gestor de referencia, ¿ya? Y lo pueden ver acá. Por ejemplo, le hacen clic acá en norma APA y está acá la PPT, ¿ya? También en reglamentos, me parece que está el paso a paso del proyecto de acá. No, a ver, acá está. Las normas para la presentación del trabajo de titulación a seminario de grado. Ya aquí está todo especificado también, igual lo pueden descargar. ¿Ya? Pero está todo en la página de biblioteca. ¿Ya? Ya, continuamos. Vamos a ver varios casos de páginas web, que es donde siempre me preguntan las mismas dudas. Nos damos cuenta que yo estoy utilizando esta página web para, yo saqué aquí, copié, ¿cierto? Lo pegué, lo cité, y ahora lo quiero referenciar. ¿Cómo yo haría esta referencia de esta página web? ¿O qué datos necesito siempre, independientemente de la metodología que utilicen para hacer la referencia, ya sea con un gestor, sea con Mendeley, con Zotero, con Word de forma manual? Siempre tienen que tener claro qué datos necesito, ¿ya? Para que la referencia me quede bien, ¿ya? ¿Qué datos yo necesito para una página web? Por ejemplo, la que está acá. Fecha de publicación, ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? autor, ¿Ya? Autor, muy bien. Y Nombre del sitio. nombre del sitio web, exactamente. Le vamos por parte. ¿Quién sería acá nuestro autor? generalmente casi siempre lo publican al final. Ya, veamos. Ya acá dice escrito por Sergio Carvajal. Entonces, ¿cuál acá sería, cómo entraría yo en la referencia? ¿Por el nombre de la página web? ¿Por el autor personal? ¿Cómo lo harían ustedes? Recuerden que siempre al inicio de la referencia va la autoría, ¿ya? ¿A quién pondrían en este caso como primer autor? Sergio Carvajal. Muy bien. La mayoría de las páginas web, como dice el compañero, el autor siempre va al inicio o va al final, ¿ya? Siempre cuando hay un autor personal, dice con nombre y apellido. Por ejemplo, en este caso dice escrito por Sergio Carvajal. Entonces, este sería nuestro autor. Ya tenemos el primer dato. Después necesitamos el título de la sección, ¿cierto? Que sería pedir una hipoteca, ¿qué pasos debo seguir? Ya lo tenemos. Nuestro tercer dato, el nombre del sitio web, que es rastreador, que es generalmente el que está en la URL. Y posteriormente tenemos la fecha. Y aquí dice 13 de febrero del 2024. Ya tenemos todos los datos para hacer la referencia. ¿Y cómo nos debería quedar? Lo voy a copiar acá en un Word en grande para que se vea mejor. Sería como está acá. ¿Cierto? Carvajal, coma, la inicial del nombre. Bueno, aquí yo esta fecha puede ser una cualquiera, pero debería ser la fecha que vimos en la página web. ¿Ya? Siempre va la fecha que se da en la página web entre paréntesis. Después pedir una hipoteca, qué pasos debo seguir, que sería el título o el subtítulo de la página web. El mismo orden que les dije recién. Después el título de la página web, que es rastreador, y después va la URL. ¿Ya?
Y así tendríamos lista la referencia de una página web con un autor personal. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya, vamos a hacer otro caso distinto para que vayan. Carlos, ¿la ¿Sí? fecha se coloca completa o solo el año como allí en APAS dice que solamente el año o tienes que colocar también el día y el mes? En las páginas web, lo ideal es que salga lo más completo posible. ¿Ya? Como en el caso salía día, mes y año, lo pongo así, entre más específico mejor. Ahora, si solamente tengo el año de publicación, también es correcto, ¿ya? Porque muchas veces solamente sale el año, ¿ya? Las dos formas también. Gracias. Y vamos a ver un siguiente caso. Y vamos a entrar a otra página web, y nos vamos a ir al Instituto Nacional de Estadísticas, que es el INE. Vamos a ir acá a la sección de índice de precio de inflación. Y hagamos cuenta que yo quiero utilizar esta cita. Puede ser corta, larga, etcétera, pero la voy a usar. ¿Ya? Y tengo que hacer lo mismo siempre. Ver cómo yo hago la referencia de este sitio web. Siguiendo el ejemplo del caso anterior. ¿Qué datos necesito? El autor, la ¿Quién sería, fecha. quién sería acá el autor? mm, ¿El INE? El INE. ¿Ya? En este caso, si buscamos al inicio o al final de la página web, no tenemos ningún autor personal. ¿Ya? Entonces sería el Instituto Nacional de Estadística, que puede ser una universidad, una corporación, un ministerio, etc. ¿Ya? Entonces este sería un autor corporativo. ¿Ya? Entonces este sería el autor, Instituto Nacional de Estadística. Después tenemos la fecha, ¿cierto? ¿Cuál sería acá la fecha? ¿O qué le colocarían ustedes en la parte de entre paréntesis? Fecha. ¿Qué fecha le pondrían? rescatado él, podría ser, porque no ¿Ya? veo fecha. ¿Ya? Interesante. Qué dicen los demás? Y no hay Re- fecha en la pregunta, ¿no? Exactamente, no hay fecha. Ese Recuerden, punto F, ese punto F punto. exactamente, así tiene que ir. Cuando no hay una fecha, yo tengo que poner la abreviatura que dijiste tú, ese punto F. ¿Ya? Ya, y ahora hay un tema acá, que siempre hay formado discusión, sobre todo de la última actualización de la norma. ¿Ya? Porque en varios sitios, en varios tutoriales, nos dice de lleno, ¿sabes qué? Ya no se va, no, la norma APA 7 ya no utiliza el recuperado de, que lo he visto en un montón de sitios. En este caso, ¿ustedes colocarían recuperado de y la fecha que accedieron hoy? ¿O ustedes creen que ya no va? Esa misma pregunta le iba a hacer yo porque he visto que dicen ya no, en la última actualización ya no se utiliza eso, entonces lo mismo voy a preguntar yo. Yo lo pondría, porque no tengo como de dónde me sacar más datos, cómo comprobarlo. Ya, aquí hay un temazo. Lo primero que tienen que saber es que hay distintos tipos de páginas web. Ya tenemos páginas web que son estáticas y otras que son dinámicas o son de actualización constante. Ya como en el caso del INE o de cualquier página que generalmente publica datos o lo va actualizando. Entonces, en estos casos, como es una página web que tiende a cambiar y que además no hay una fecha, la norma nos dice que solo en estos casos debemos indicar el día que accedimos al documento, como dice el compañero. Entonces, en este caso sería el recuperado de. Sin embargo, al inicio, entre paréntesis, va a ir ese punto F, ¿ya? Y debería quedar así, como lo tengo. Lo voy a poner en grande igual para que se vea mejor.
¿ya? Entonces tenemos Instituto Nacional de Estadísticas, que sería nuestro autor corporativo, S.F, entre paréntesis sin fecha porque no había, estadística, índice de precio e inflación, que es donde mi título, ¿cierto? Donde saqué la información. Y después recuperado el día que yo entré al sitio, ¿ya? Y ahí ahora recién pongo la URL, ¿ya? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, Pero profe. el último. Eso es solo porque no tiene la fecha, ¿cierto? Porque si Porque tenemos la fecha no hay que colocarle recuperado, ¿sí? claro, recuerden que cuando yo cite al INE en este caso, ya tengo que poner, por ejemplo, bueno, Instituto Nacional de Estadística, entre corchete INE, la primera cita, y después voy a poner ese punto F, porque aquí no había fecha, ¿ya? La fecha del día solamente para yo decir en la referencia qué día yo entré y estaba esa información, ¿ya? Importante ese detalle. Y vamos a hacer el último ejemplo acá. Con la página acá que está acá. ¿Ya? ¿Quién sería aquí nuestro autor? Profe, tengo una consulta. Dígame. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nos piden una antigüedad de 5 años y no tenemos cómo acreditarla si no aparece en el sitio? ¿A qué te refieres con una antigüedad de 5 años? De la fecha de publicación? O sea, es lo que la mayoría de los profes nos exige al momento de citar o de buscar información de alguna parte. Mira, buena pregunta. Cuando son sitios que son súper serios, por ejemplo, hay ministerios, yo generalmente cito a la ONU, a la UNESCO, y sin embargo ninguno de estos sitios tiene fecha, entre comillas, porque son páginas web que siempre se van actualizando. Si son, por ejemplo, páginas web de peso, de autoría, o la misma, qué sé yo, la misma UNESCO, no importa que yo no tenga una fecha, ¿ya? Porque son páginas web tan fuertes para mi trabajo, con tanto peso, que va a estar bien, ¿ya? Ahora, distinto es cuando yo estoy revisando un artículo que ya son muy antiguos, ¿ya? Que eso es otra cosa. Ahí lo ideal es que siempre estos artículos tengan obviamente un DOI y un año de publicación, obviamente, lo ideal, lo más actualizado posible. De hecho, en las revistas siempre nos solicitan lo mismo, tratar de que, por ejemplo, si yo hablo de la digitalización, tratar de buscar una definición más actualizada en base a lo que yo estoy escribiendo, ¿ya? Eso es como para que lo anoten, ¿ya? Si yo estoy buscando una temática en particular, siempre los profesores van a indicar lo más reciente que has escrito en torno a eso, ¿ya? Y obviamente tienen que buscar algo bien actual. Si una página web, no importa que no tenga fecha, porque si una página web ministerial, por ejemplo acá, mira, vamos a abrir una acá que yo utilizo. A ver, ¿dónde lo tengo acá? Acá. Acá. Bueno, aquí yo tengo un resumen de lo que yo utilizo, que le aconsejo. Siempre, obviamente, tratar de basarse en una buena ley, ¿cierto? Que respalde lo que yo estoy investigando. Eh, en la página de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile están todas las leyes, ¿cierto? De la República. También está la Biblioteca Nacional Digital de Chile, que no es lo mismo que una biblioteca digital, ya que igual hay mucha información. Eh, Acá tengo los ministerios. Por ejemplo, esta es la situación de la administración del Estado de todos los ministerios. Entonces, la mayoría de todos estos ministerios tienen su propia página web, ¿ya? Entonces, en estos casos, la mayoría no tiene una fecha, digamos, que diga, no sé, 27/8/2024, ¿ya? Sobre todo yo a veces cito las noticias o algo relevante que yo quiera agregar a la discusión,
Entonces, pierde cuidado con eso, le puedes poner sin fecha, no hay ningún problema, ¿ya? Pero obviamente que sea un buen sitio, una buena página ministerial, etcétera, ¿ya? Continuamos. ¿Quedó claro más o menos lo de la página web? ¿O tienen alguna duda? A mí me quedó claro, profe. Ya. Bueno, acá yo le saqué un print a lo que está en la misma página de la norma APA, ¿ya? Que eran los que yo le explicaba anteriormente. Tenemos las páginas web estáticas, actualizaciones frecuentes, y de hecho acá, en el enlace que está aquí, acá, pueden encontrar todos los tipos de documentos habidos y por haber, ¿ya? Porque si yo hablara de todos los documentos, estaríamos fácilmente unas 5 horas, ¿ya? Entonces, aquí explican todo con ejemplos, con la teoría, el por qué se cita de esta forma, cómo debe ser, y siempre hay un ejemplo de cada uno de los casos. Ya, por ejemplo, aquí está el de rastreador, ¿cierto? El mismo que les mostré, básicamente es lo mismo. Un corporativo, en este caso pusieron la Organización de las Naciones Unidas, ¿cierto? Si se fijan, aquí está el 1 de octubre del 2018, ¿ya? Entre más cerca esté yo de la fecha, mejor, ¿ya? Y además lo que me gusta a mí de esta página es que trae cómo debería ser la cita, ¿ya? Entonces, si alguien tiene alguna duda, puede visitar esta página. Todos los tipos de citas, de redes sociales, de Facebook, de YouTube, en fin, ¿ya? Ya, ¿qué más me queda mostrarle por las referencias? Creo que ya. Bueno, lo mismo para todos los casos. Si quieren un capítulo de libro, lo mismo. Artículo impreso, artículo en línea. Recuerden siempre en el caso de los artículos, buscar el DOI en todo lo posible, que sería como el identificador o el root del artículo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Alguna duda con la referencia en general? Yo tenía una pregunta, pero es ¿Ya? sobre citas, pero es bien específico, que he buscado en el sitio de APA que estaba mostrando usted, ¿Ya? pero no lo he encontrado, no sé si yo no lo he visto, pero en las citas textuales de hasta 40 palabras van entrecomilladas, ¿cierto? Pero lo que ¿Sí? nunca he encontrado es si se usa la comilla española o angular, esa que es así, o la inglesa. La inglesa no es la angular, la que va así en comillas, esa es la que se utiliza en la APA. Pero la voy a Ah, mostrar ya, también. porque he buscado como que donde diga eso y no lo encuentro. Ahí no, si yo lo tengo en la presentación, no te preocupes. Eh, Gracias. voy a, creo que tengo una ley aquí citada. No, esto no es. Acá. Me parece que es este. Acá. Como les decía, siempre la idea es que se basen con buenas fuentes, buenas páginas web de peso, ministerios, leyes, artículos, etcétera. Entonces, por ejemplo, acá yo cité una ley, ¿cierto?, de la Biblioteca del Congreso Nacional, que de hecho está acá, y aquí puse establece lo siguiente. Esta es una cita de más de 40 palabras que va en bloque, ¿cierto? Y aquí va, obviamente, yo puse la abreviatura de BCN, la ley y el año de publicación, ¿ya? Que esto también está en la misma página que les mostré recién, ¿ya? Entonces, la idea es que igual pueden revisar leyes o dependiendo de la temática que vayan a investigar, ¿ya? Ahora aprovecho de decir las citas de más de 40 palabras, ¿ya? Siempre van en bloque de 1,27 y sin comillas, ¿ya? Solamente las citas cortas van en comillas, que son de menos de 40, ¿ya? Esta tenía 74 palabras, por eso yo la puse así, ¿ya? Ya vamos a ver la cita.
Ya, como dice acá, lo voy a decir textual. Una cita textual, valga la redundancia, o directa, es cuando se reproduce palabra por palabra directamente de un texto escrito en otra publicación. ¿Ya? Yo siempre les digo a los estudiantes, no es un delito que yo copie algo, ¿ya? Pero sí tengo que decir de dónde saqué la información. Y como dice acá, tiene que ir el autor, tiene que ir el año de publicación y la página específica de donde yo saqué la información, ¿ya? Y tenemos tres formas de hacer de estas citas textuales, que va a depender básicamente del énfasis que yo le quiera dar a la cita, ¿ya? Que puede ser en el contenido, en el autor o en el año de publicación. Ya pueden hacerlo con cualquiera de estos tres matices. Entonces, si yo quiero darle énfasis al contenido, o también conocida como cita parentética, ponen entre comillas dobles, ¿cierto? Que son las normales, ponen el texto, que es de menos de 40 palabras, y después terminan con él o los autores, coma, la inicial del nombre y la página, ¿ya? Pueden también poner primero a los autores, según Rodríguez y Villagra, coma, 2019, como siempre las comillas, ¿ya? Y terminan con la página. Si se fijan, los tres datos primordiales siempre están, ¿ya? Pero solamente voy alternando el orden. Y en el último caso, en 2020, Castillo afirma que tal cosa en comillas y termina con la página. Cualquiera de estas tres formas está bien, ¿ya? Y esto sería para todo lo que es textual de menos de 40 palabras. Bueno, después cuando tengan la PPT, obviamente lo adaptan a los autores que ustedes estén trabajando, ¿ya? ¿Hay alguna duda? La verdad es que esto es bastante mecánico, es puro seguir como una receta. Y si No, hay una profe. cita perdón, si hay una Bien. cita dentro de otra, ahí se tendría que usar la angular y en segundo lugar la inglesa o no? No, no, bueno, ¿No? pues, por ejemplo, cuando hay un citado por, un autor cita a otro autor dentro del mismo documento, ¿te refieres a eso? No, es que ya, mi duda va por un tema de la norma también, no norma APA, sino que ortográfica, que dice que, y ahí a Ya, veces como que se cruzan estas cosas, que dice que primero siempre se usa la angular o española, y cuando dentro de esa cita textual hay otra, entrecomillado, digamos, ahí viene la inglesa en segunda instancia, pero por eso tenía mi duda, porque a veces como que se cruzan esas dos cosas, no sé si me doy a entender. de hecho, el artículo que mostré anteriormente, ellos me pedían angulares, ¿ya? De eso Ah, ya, bueno, después lo voy a como ver que en la... si la revista lo pide, ahí habría que ceñirse a eso. Sí, exactamente, depende de lo que te Ok, diga el... Sí, ya. pero es súper fácil de cambiar, solamente cambia el Mm, formato. Sí, ok, gracias. de nada. Ya, ¿qué pasa si tenemos una cita más extensa? ¿Alguien levantó la mano? Hola Carlos, yo levanté la mano, una consulta, perdón que me entró una llamada, así que me perdí un segundo. Ya, Em, Consulta, la extensión del URL, no ya. sé si lo mencionaste, no lo alcancé a tomar, pero a veces me pasa que los alumnos copian textual y quedan varias líneas de URL. O sea, yo imagino que eso se puede, no se puede reducir, porque es como lenguaje máquina, como que ensucia todo. ¿Hay alguna descripción ahí? ¿Hay un límite o algo así? Mira, no, la norma no habla mucho de poner límite, pero sí hay algunas páginas bastante oficiales y son súper buenas para cortar la URL. Algunas páginas web, bueno, por ejemplo la del Congreso Nacional, de hecho cuando uno se va a la ley, te dice acortar la URL y uno copia una URL cortita. Ya, pero hay una página que se las voy a enviar después con la grabación, porque no la tengo en esta PPT, que es como uno pone el link y te acorta los enlaces y no te ensucia tanto la referencia, pero en todo caso no hay algo que Genial, diga que estaría mal, por ejemplo. Pero ya, sí, en genial, hay una página bastante buena que yo también utilizo. perfecto. Súper, muchas gracias. Ya. Bueno, para las citas de más de 40 palabras, va una sangría de 1,27. ¿Ya? No sé si lo sabían, bueno, algunos tutoriales, yo he leído harto.
y algunos dicen que va a 2,54. Igual es como para un poco confundirse. ¿Qué es lo que pasa? Es que la norma APA, el formato, desde ya te pide unos márgenes, que son 2,54 por todos lados, ya que también lo tengo en una lámina. Entonces, cuando yo hago este formato de 2,54, automáticamente la sangría acá pasa a ser 1,27, ¿ya? Por eso yo le pongo directamente 1,27, porque si estoy usando el formato APA, asumo que le van a agregar este formato, ¿ya? Así que por eso. Ya como veis acá, en una cita de más de 40 palabras se sigue la misma estructura anterior, pero no van las comillas y va en un bloque de 1,27. En este caso, Espinosa y Rosales, el año de publicación y la página. ¿Ya? Lo demás todo igual. ¿Cómo se pone esto en el Word? Se van acá donde dice, acá, aplicar sangría. 1,27 y les queda listo. ¿Ya? Entonces ustedes seleccionan el texto que quieren citar en bloque y le ponen esta sangría y listo. Después siguen escribiendo en el otro párrafo normal. ¿Ya? Y ahí tenemos el otro tipo de cita que es un parafraseo, ¿cierto? Que como dice acá, yo esto puedo hacer una síntesis de varias ideas, un resumen, lo transformo según lo que yo comprendí, etcétera. Y aquí el texto no va en bruto textualmente, ¿ya? ¿Y cómo lo puedo parafrasear? De estas tres alternativas que coloco acá, ¿ya? Acá no es necesario que vaya a la página, ¿ya? Y lo pueden hacer de forma narrativa, parentética, igual que las citas anteriores. Los verbos que yo generalmente uso, por ejemplo, para las narrativas, estos autores expresan, sugieren, proponen, destacan, enfatizan, y pongo entre paréntesis el año de publicación, y después pongo la idea que yo resumí o que yo quiero expresar, que es el autor, ¿ya? Y lo mismo abajo, en una investigación reciente, se estableció tal cosa y pongo Tello y Figueroa 2020. Ya no es necesario acá la página. Bastante sencillo en todo caso. Ya lo que más me preguntan también, el tema de las corporaciones. Ya recuerden que si yo estoy citando un ministerio o cualquier corporativo, tengo que en la primera cita poner obviamente la sigla completa, ¿cierto? Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, entre corchetes, la abreviatura, el año de publicación y la página, y depende si es textual o no. Y si quiero volver a citar a mi corporativo, solamente después de la segunda y en adelante, solamente coloco la abreviación, ¿ya? Bastante sencillo también encuentro yo. Ya hay con respecto a los autores, la norma 7 se actualizó a la anterior, ¿ya? Acá nos dice que si mi documento tiene tres o más autores, pongo el primero por orden que aparezcan en los documentos, y después solamente pongo et al y ya me olvido de colocar a todos los demás, ¿ya? Súper sencillo también. Antes se ponía, me acuerdo que la primera se ponían todos, después el al, ahora no. Inmediatamente en la primera cita, abreviatura al tiro. Más sencillo aún para nosotros. Ya aquí, bueno, puse otro caso de la Organización Mundial de la Salud, entre corchetes, la abreviatura y después cita subsiguiente, solo abreviatura. ¿Y qué más me queda? Creo que lo demás era el formato. Acá. Por ejemplo, aquí era lo que les mencionaba, el tema de los márgenes, el tipo de la letra, está todo acá, ¿ya? Tienen que ir los 2,54 por todos lados, la sangría, la alineación, el espaciado, todo esto es lo que dice la norma APA, ¿ya?
Recuerden que las figuras también tienen que ir con su nombre. Recuerden que todos los gráficos pasan a ser figura 1, figura 2. Las tablas lo mismo. ¿Ya? Creo que tengo alguna figura acá para que quede más claro. Disculpe, profesor, ¿Sí? ¿y alguna forma de hacerlo automático, la sangría francesa, que se hacen las referencias? Mira, es súper sencillo. Tú tienes que, por ejemplo, mira, la misma aquí, lo voy a mostrar acá, porque no, por el tiempo ya no alcanzo a mostrarlo, pero acá. Acá. Acá hay un pequeño tutorial como de 2 o 3 minutos donde te explican cómo aplicar el formato a todo el trabajo en la norma APA, y en el otro enlace sale cómo agregar el formato APA 7 al Word, en el caso que no esté instalado como en este PC. ¿Ya? Súper sencillo, está muy resumido y no tienes que pescar párrafo por párrafo, tú seleccionas todo y explicas todos los ajustes de una sola vez. ¿Ya? Está en este tutorial que lo voy a enviar después del taller. Gracias. Pero siempre, obviamente, siempre tienen que ceñirse a la normativa. Ya si yo estoy publicando una revista, a la guía de autores siempre aparece todo el detalle, o en el caso de la norma APA, la norma APA. ¿Ya? Por ejemplo, acá yo puse un gráfico, ¿cierto? Que le ve figura 1, y acá siempre tienen que tener cuidado si esto lo hice yo o lo saqué de alguna parte. ¿Ya? En este caso, esto yo lo saqué de la página de Web of Science, de la parte de filiación, ¿cierto? Análisis de resultados. Ya entonces yo la tengo que colocar acá. ¿Ya? Y si ya lo creé yo, le pongo fuente creación propia. ¿Ya? Y así tienen que ir enumerando las tablas, los gráficos, las sangrías. Vean, recuerden aquí lo mismo. Aquí están los autores. Et al, porque eran más autores, el año de publicación, si va textual van las comillas. Por ejemplo, acá lo mismo. Aquí hay una cita textual entre comillas, aquí va el año de publicación. Todo tiene que ir tal cual. Y si se fijan, le da otra visualización al trabajo. ¿Ya? Bueno, y las referencias acá no las tengo porque no las he terminado. Pero lo ideal es que ustedes siempre citen todos los documentos y después vayan chequeando. ¿Ya? Independientemente si lo hacen de forma manual, con Word o con un gestor bibliográfico. El día jueves voy a enseñar el paso a paso, la instalación, los plugins, cómo crear carpetas, cómo poblar de contenidos un gestor bibliográfico para que lo puedan hacer de forma más rápida y más eficiente. ¿Ya? Para que se conecten también el día jueves a la misma hora. ¿Ya? Esta grabación se las vamos a enviar por correo y la presentación también. ¿Ya? Ya se me pasó la hora, así que ya me tengo que retirar. Pero cualquier duda me pueden escribir a mi correo y les respondo sin ningún problema. Ahí está mi correo. Ya, eso sería el taller de hoy día. Espero haya aclarado algunas dudas, espero le haya sido de utilidad y espero que se puedan también conectar el jueves a la misma hora. Muchas Gracias. gracias. Bien. Y que tengan una buena tarde, que estén bien. Chao. Igual, chao. Gracias. Chao, hasta luego. Gracias.